Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, ¿cómo están todos en lunes, iniciando la semana? No se olviden de nuestro horario de este programa. Bienvenidos a Nutralexa, este espacio que es para ustedes. El día de hoy el tema es cómo te sientes respecto a tu peso. El programa pasado justamente platicábamos del azúcar, de cómo se llama. Si se lo perdieron, escúchenlo. Justamente para darle seguimiento a estos programas o capítulos de nutrición. Y bueno, el día de hoy es enfocar como los sentimientos respecto a nuestro cuerpo, a cómo nos evaluamos, cómo nos sentimos. Muchas veces somos muy exigentes y otras tantas somos como más quizás relajados, como que no nos importa mucho. Entonces vamos a ver justamente estos puntos en los cuales son muy importantes para nosotros estar convencidos de que debemos de cuidar nuestra salud y no simplemente verlo como un castigo o como una tarea que cumplir. Al final del día, pues nadie nos enseña como una clase de sentimientos, de cómo expresarnos, de cómo decir lo que queremos, lo que sentimos, todos los puntos que tenemos respecto a nuestro cuerpo, nuestro físico y la parte emocional y sentimental. A veces la vida pues se encarga de darnos lecciones. Muchas veces podemos ser personas sanas y puede presentarse una enfermedad compleja, o muchas otras veces a lo mejor nos portamos un poquito mal y la vida nunca nos da como ese estate quieto o esa parte en la que, de acuerdo a nuestra dieta, como que a lo mejor no le tomamos tanta importancia. Al final sabemos que nuestra alimentación refleja una función esencial para vivir, para darnos energía, para obtener sustratos que al final van a servir para que nosotros funcionemos de la manera más adecuada. También les quiero mencionar que el cuerpo es pues como el conjunto o el aparato o como quieran llamarlo, más complejo y que tiene este poder evolutivo. No somos como ahora el iPhone que sale cada tanto tiempo y ya el pasado ya, adiós y a la basura. Al final nosotros no podemos hacer eso porque, bueno, la única pauta que tenemos es la muerte. Entonces, en este caso, nuestro cuerpo hace y da su mayor esfuerzo para evolucionar, para adaptarse al ambiente, a la sociedad, a muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, pues al final tenemos este poder adaptativo que se da naturalmente y otras pues se tienen que dar, como que nosotros tenemos que dar ese pasito, ese empujón para que podamos lograrlo. Si no, pues también nos quedamos un poquito atrás y vienen estos temas que a lo mejor sentimos que son mitos o que decimos, no, es que los veganos están locos, o que a lo mejor decimos, esta dieta está muy drástica, o cosas así. La comida que nosotros consumimos tiene que ver muchas veces con la relación hambre, que sería la parte biológica, pero también hay factores que se vinculan como la cultura, la sociedad y sobre todo la psique, estas emociones, esta razón de por qué estoy comiendo esto o por qué me estoy sintiendo así respecto a lo que estoy comiendo. Sin olvidarnos obviamente de sabores, texturas, prácticas heredadas, que esto es pues muy importante. Ahorita voy a hablar más de ese tema, de las prácticas heredadas que tenemos al momento de comer. El lugar donde vivimos, obviamente aquí va a depender la disposición, el clima, las temporadas para nosotros tener cierto tipo de alimentos. Costumbres, por ejemplo, ahora el 15 de septiembre, el 16, tenemos todos estos eventos donde comemos comida típica mexicana. En Navidad tenemos nuestra comida tradicional de cada familia en Navidad. Y, por ejemplo, en cumpleaños, siempre tenemos una razón para comer diferente o para festejar algo. ¿Cómo y dónde?
compramos los alimentos. Eso también es un punto que va a detonar bastante en nuestro tipo de alimentación. El costo de los alimentos, los ingredientes y las sensaciones. Muchas veces he escuchado a pacientes que me dicen, es que mi dieta a lo mejor no me llena, pero estoy gastando mucho. Entonces no tiene mucho sentido el que estés invirtiendo demasiado en algo que a lo mejor no te gusta. Tampoco por esto estoy diciendo que no inviertan y compren lo que les gusta, que normalmente pues la parte azucarada o grasosa tiende a ser más barata por la disponibilidad. Pero hoy en día conocemos la globesidad, que es una pandemia que existe en nuestro siglo, en este siglo donde existe pues sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, que son patologías muy frecuentes, muy pues al final nos llevan a este punto de padecerlo, de tener que ir al hospital, de tener que hacer estos chequeos o simplemente justamente de llegar a la muerte. Al final, la definición de obesidad desde el punto de vista de nutrición es un aspecto simple, es también muy claro porque es la alteración de la composición corporal con respecto al exceso de grasa. No es lo mismo, por ejemplo, muchos pacientes me dicen, es que el IMC, que es el índice de masa corporal, tiende a decirte en qué punto estás. Si tienes un peso normal, si tienes delgadez extrema, si tienes obesidad o si tienes sobrepeso o alguna obesidad de algún tipo, que existen 3. Entonces, en este punto, aquí nada más nos vamos a enfocar en el exceso de grasa que tiene nuestro cuerpo respecto a nuestra altura, nuestra edad, nuestro sexo. Y esos son como que el panorama general del sobrepeso y de la obesidad. También tenemos puntos en los que la alteración de la composición llega a este desequilibrio porque tenemos un exceso de aporte de energía, es decir, yo como y como, pero esa energía que estoy consumiendo no la gasto. ¿Por qué? Porque tenemos estos trabajos sedentarios, a lo mejor hacemos o estamos mucho tiempo en nuestro trabajo o en nuestro alrededor, sentados, parados, con poca actividad física, o ya no vamos, por ejemplo, al gimnasio, ya no hacemos ejercicio, ya casi siempre estamos en el coche, en traslados un poquito más largos, entonces decimos, bueno, me voy en coche y ya sea algún medio de transporte, al final pues generalmente vamos sentados, excepto, bueno, si es la bicicleta, ahí sí estamos gastando un poco de energía, pero entra en este desequilibrio donde nosotros comemos más de lo que realmente gastamos o de lo que necesitamos. Esto va a generar una alteración genética como en un punto de vista bioquímico, dietético y conductual. En este punto se van a considerar factores también como los hábitos alimentarios, la etnia y el aumento de esperanza de vida que se otorga a cada persona en su individualidad con la oportunidad de ganar peso con facilidad. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos, no sé, a los ingleses que son un poco más altos que el promedio mexicano y a lo mejor su tipo de alimentación es un poco más equilibrada. Quizás no caminan tanto, no hacen tanto ejercicio, pero comparado con el tipo de alimentación y su genética, hace que ellos no tengan esta tendencia a subir de peso tan sencillo. Tampoco es un punto en el que nosotros pensemos, bueno, por eso México es el número 1 en obesidad y en sobrepeso y ahora ya casi en diabetes, porque no todo tiene que ver en respecto a la cultura, sino al entorno del cual estamos rodeados. Nuestro vecino, Estados Unidos, nos da muchos alimentos que a lo mejor pues tropicalizamos a la versión mexicana o ponemos más y más y más, cosa que ahí es un punto muy importante checar como las combinaciones que hacemos de alimentos con otros alimentos. Entonces por eso tiende a ser un poquito más sencillo el ganar peso que en otras culturas. Actualmente vivimos también en un ambiente obesógeno. En este punto, con este ambiente, me refiero a que se destaca la sobrealimentación, que era lo que les mencionaba. Consumimos más energía de la que gastamos
También consumimos alimentos de alta densidad calórica, es decir, preferimos, por ejemplo, las donitas llenas de azúcar, llenas de grasa, que a lo mejor un bolillo o un pan horneado o algo que no tenga tanta azúcar o tanta grasa. Lo que decías ahorita de sobrealimentación, Alexa. Hola. Ajá. Sí. Hola. También es cultural, ¿no? Tiene que ver con el que también vas a casa de un amigo, de una amiga, y ya sabes, está la mamá, ay, mijita, te sirvo otro pedacito y tú ya no puedes más. Y otro platito más, señor, ya sabes. Y tú, por educación, dices sí. O no pones el límite de, no, es que ya me llené, muchas gracias, porque al final eso de rechazar es una parte cultural muy mexicana, porque México se basa en un ambiente como un tipo de matriarcado. A esto voy con que las mamás, las abuelas, son las que generalmente llevan la batuta en las familias mexicanas. Y el hecho de nosotros dar más alimento y aceptarlo es que estamos aceptando ese amor. Justo. En México, la alimentación va directamente relacionada con amor, con la madre. Entonces tiene que ver tu relación, porque al final, bueno, humanamente todos fuimos, pues nacimos de nuestra madre. Todos humanamente lo hicimos, entonces nos alimentamos de nuestra madre mientras estamos en su cuerpo, y cuando estamos fuera del cuerpo seguimos alimentándonos de nuestra madre. Y al final esta conexión con la alimentación la tenemos en un sentido maternal, por lo cual México, siendo uno de los países donde las mujeres son como que la relación con la comida, el amor, la parte como sensible, nosotros al final, como nunca llevamos esta clase de sentimientos donde nos dicen, a ver, si te sientes así, dilo. Si no te sientes así, también dilo. Pero aquí en México, justamente por educación, tendemos a ser un poco hipócritas con lo que realmente sentimos o necesitamos por educación, porque la otra persona no se sienta mal. Siempre pensamos en el otro antes que nosotros. Muchas veces, digo, también hay muchas personas egoístas, pero a lo que voy con este tipo de alimentación de nosotros no negar nada por educación, es implantado por nuestras madres, nuestras abuelas y nuestra sociedad. También aquí van involucrados los hombres, no todo es la culpa de nuestra mamá o de nuestra abuela, pero esta parte también de que las mujeres se encargan de la alimentación, y generalmente vemos todos en nuestra familia, hay que más o menos ir ubicando cómo comíamos en familia. Normalmente los hombres de la casa están sentados en la mesa, casi con tenedor y cuchillo, esperando la comida, y las mamás, las esposas, las mujeres de la casa son las que, ay, ¿qué te sirvo? Es esta parte de atención, de amor, de dedicación y de comida. Y es que sí está cañón. O sea, las mamás, las abuelitas expresan su amor con comida, ¿ya sabes? O sea, hacían desayunar, de comer, y hay hasta dichos, ¿no? Así de, al hombre se le enamora por la panza. Así, ¿no? Es. Entonces, justamente entre todos estos dichos hay que conocer como la parte inicial de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Al final, en este momento hay una pequeña evolución donde estamos dando un poquito más de pasos, de ya nos cuestionamos por qué comemos, por qué se nos antoja, por qué, razones así, pero al final la parte heredada de nuestros hábitos de alimentación, todos inician en casa, todos. Si a mí no me gusta algún alimento es porque a lo mejor o la preparación o tuve una experiencia o a lo mejor me cayó mal o cualquier razón. Al final nosotros vamos construyendo nuestra forma de comer desde casa, desde que estamos en la panza de nuestra madre hasta que somos niños, adultos, y así nos podemos seguir toda la vida. Si consideramos que son buenos hábitos, bueno, eso sí déjenlos, pero si son malos, ahí hay que tener justamente cuidado, porque también es esta parte donde a lo mejor ya tenemos sobrepeso, pero nuestra mamá o nuestro alrededor también tiene sobrepeso. Entonces lo vemos como algo normal porque mi papá, mi mamá lo tienen, entonces yo lo tengo, entonces mi hermano lo tiene y quizás mis abuelos también o mis primos, mis tíos. Entonces yo tengo este ambiente donde ser gordito está bien. Y tampoco estoy diciendo que sea un crimen ser gordito, simplemente hay que ver la parte de salud. No tanto es el peso.
Ahorita les voy a explicar justamente en este ambiente que estamos viviendo de comer cantidades calóricas excesivas, poca o nula actividad física, factores psicológicos como el estrés crónico y o la depresión, que también es un factor muy importante en nuestro país. Muchas personas padecen depresión o tienen esta parte de su ser, de su autoestima muy baja, en la cual ya decimos, no, es que, y por eso ponemos a la otra persona adelante. Es no, que tal se sienta mejor que yo, que yo no, toma, te lo regalo, tú siéntete bien, pero yo no importo, yo me quedo en segundo, en tercer, cuarto plano, donde no le doy importancia a mi vida, a mis sentimientos, a lo que yo opine. La obesidad históricamente ha sido siempre muy baja, aunque ahora nos vemos envueltos en esta justamente globalización del estilo de vida occidental. Si fuéramos un poquito más con esta tendencia de adaptarnos a un estilo de vida oriental, quizás no estaríamos padeciendo tanto esto, pero ¿qué pensamos? La parte occidental siempre resulta más rica, más calórica, más enérgica, entonces más amor. Y por eso mismo nos vamos a esta parte. ¿Por qué? Porque la parte oriental tiende a ser más fría, más seria, más disciplinada, más organizada, lo cual nosotros no hacemos ese clic con el amor, porque al final el amor no lo vemos como una disciplina. Oye, dime. Tenemos aquí un comentario de Mariana Legorreta que nos dice: hola, pero ¿qué pasa justo cuando no te sientes bien con tu peso y eso te genera ansiedad? Y la ansiedad te genera comer y así un círculo vicioso. Es exactamente una cadena en que tú tienes que decidir pararla, porque yo te puedo decir párala, pero si tú no lo decides y si tú no estás pues consciente de que quieres hacerlo, ahí va a haber un tema. Esta cadena la podemos detener en el momento que pasa igual cuando somos un poquito más saludables. Es decir, si yo voy al gimnasio y si como bien, estoy invirtiendo en el gimnasio tanto tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, si yo quiero bajar de peso y me está costando 1 hora de gimnasio, 1000 gotas de sudor y mucho esfuerzo y mucha organización, ¿qué voy a balancear? Es mucho más difícil romper esta cadena de querer hacer ejercicio y de sentirte bien, porque al final el ejercicio te va a dar endorfinas, te vas a sentir mejor, y entonces en este punto, cuando tú te sientas bien o mal, vas a decidir parar o no parar esta cadena. Justamente para esto es muy importante conocer tu composición corporal, determinar tu diagnóstico de índice de masa corporal, que este está basado en un conocimiento de porcentaje de grasa únicamente en adultos. Para los hombres, el porcentaje de grasa debe de ser entre el 12 y el 20% para ser saludable. Y para mujeres es del 20 al 30% para estar saludables. Entonces, esta parte, pues, generalmente únicamente la pueden conocer en consulta. La OMS considera que las siguientes medidas de cintura como son indicadores de riesgo. Entonces aquí sí es un poquito más sencillo porque podemos tomar una cinta métrica y medir nuestra cintura, que es más o menos a la altura de nuestro ombligo. En los hombres debe de ser más o menos 90 centímetros y en mujeres 80 centímetros. A partir de esos parámetros hacia arriba son... te dan un indicador de riesgo. Es decir, tú puedes ser una persona más propensa a tener diabetes, a tener hipertensión, algún tipo de cáncer, alguna enfermedad crónica, puede ser respiratoria, nerviosa. Entonces aquí es importante mantenernos en la parte saludable, no llegar a ese 80 en caso de las mujeres y no llegar a ese 90 en caso de los hombres en la cintura. Respecto al índice de masa corporal, que son los kilogramos sobre metro cuadrado, el sobrepeso va del 25 al 29.9, la obesidad va de 30 a 34.9, esta es la tipo 1, la tipo 2 va de 35 a 39.9 y la obesidad tipo 3 va a partir del 40. Entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico de índice de masa corporal arriba de 25, hay que tener mucho cuidado porque somos personas que podemos padecer cualquier tipo de enfermedad con mucho más facilidad.
La comorbilidad es un efecto de alguna enfermedad o enfermedades que tiene alguna persona o paciente cuya enfermedad primaria es otra diferente. Entonces, aquí a lo que voy es que cuando tú padeces sobrepeso u obesidad, puedes tener una comorbilidad, que es diabetes, que es hipertensión, que puede ser algún tipo de enfermedad crónica, llamen la que ustedes quieran. En este punto, si yo tengo un peso normal, o sea, un índice de masa corporal de 19 a 24, estoy en un rango donde estoy un poquito más libre de esas enfermedades. No por eso tampoco vamos a ser totalmente libres, porque tiene que ver la genética y muchos factores. Pero en este punto hay que tener cuidado con nuestro peso. Si nuestro peso ya nos está diciendo aguas, ya no te está quedando tu ropa normal, ya tienes que comprar tallas más grandes, ya no cabes en los asientos promedio, a lo mejor en una silla, si vas en un transporte público ya te robas un cachito del de al lado. Todos estos puntos son los que nuestro cuerpo está alertando en el sentido de que debemos de tener cuidado para no tener diabetes, enfermedades coronarias, hemiplegias, hipertensión arterial, apnea del sueño, que es muy común, no poder dormir, o falta de aire, sentimos que no podemos respirar, osteoartritis, que es muy común por el exceso de peso, nuestros huesos ya no lo toleran, entonces empiezan a tener esta fricción entre hueso y hueso y se empiezan a desgastar, o tenemos ya malformaciones en los huesos por el exceso de peso. Entonces, en este punto es muy importante considerar, conforme también a lo que ha sido la belleza en nuestra sociedad actual, resulta cada vez ser más delgado. Es decir, la belleza, vemos las modelos y son un palito, nada por aquí, nada por allá, y así hasta la cara como de demacradas, de serias, de eso en hombres y mujeres. Entonces, cada vez los hombres son más delgados y cada vez las mujeres son más delgadas. Antes, a lo mejor en la época, por ejemplo, de mis abuelos, las mujeres guapas eran las gorditas. Eran las caderonas, las muy curvilíneas. Y los hombres eran los guapos, eran los robustos, los de espaldota, los de a lo mejor un poquito de pancita. No había este estereotipo de belleza tan delgado como el que tenemos ahora. En este punto de belleza hay que considerar que no por ser curvilínea vas a ser gordita o vas a tener más enfermedades, pero justamente hay que cuidar factores de salud. Simplemente yo dejaría de lado el verte gordo o flaco, simplemente tener un peso ideal, un peso pues saludable respecto a tu estatura, a tu sexo, a tu edad. Generalmente pues en esta época que les digo, bueno, era como la parte redonda del cuerpo y ahora lo buscamos como una línea. Mientras más delgado, mientras más como alargado, más así como pues ya está esquelético, una delgadez extrema. Esto se liga a una consecuencia negativa del incremento de peso y esto también va a incrementar negativamente en la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia. En este punto es muy importante buscar el balance sin poner en riesgo nuestra salud. Justamente hay una pauta en nuestra evolución, en nuestros siglos, en los años que han transcurrido, de esta robustez, de que nos sentimos gorditos, de que somos guapos y somos gorditos o robustos en caso de los hombres. Y luego llega un periodo en el cual decimos, no, es que lo gordo no es bonito, no es saludable, no es tal. También pasaba mucho con los bebés. Un bebé gordito es un bebé lleno de amor, un bebé cuidado, un bebé que lo atienden. Un bebé flaco, decimos, qué feo bebé, no le dan de comer. Y nos ponemos a juzgar pues en el momento que vemos al bebé y decimos está flaco, es que la mamá se la pasa trabajando y es que el papá pues no lleva mucha comida y es que tal. Entonces, o sea, no se trata tampoco ni de juzgar ni de nosotros decir, es que está gordo, es que está flaco, porque esas etiquetas pesan más de lo que nosotros sentimos realmente con nuestro peso. A este punto, con el tema de cómo nos sentimos respecto a nuestro peso, es que nos sintamos nosotros saludables, felices con nuestro cuerpo. En el momento que me siento triste con mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Ponerme las pilas para
Si quiero subir de peso, subirlo. Si quiero bajar de peso, bajarlo. Si quiero, es este punto de la grasa excesiva que tenemos que hay que pues mantener a línea. Todos estos temas y patrones de alimentación, así como la obesidad, están relacionados con los aprendizajes de la infancia, que era lo que yo les mencionaba desde un inicio. Todo tiene que ver desde casa, desde que somos unos bebés, y entonces desde la infancia nosotros vamos aprendiendo a cómo desarrollarnos en un medio sociocultural en el que crecemos o en el que nos rodeamos. Los niños y los adolescentes asumen los ideales y los mandatos culturales básicamente por los modos en los que los padres lo vivencian. O te ponen el ejemplo, o es lo que tú ves, entonces para ti eso es lo normal y tú vas a seguir ese patrón. Es muy complicado que tú tengas un patrón totalmente diferente al de tus padres, porque al final ese es el primer ejemplo que tienes. La identificación con los amigos posteriormente y con los compañeros, conforme van pasando las etapas de la vida, ahí va a incluir la función de cómo se transmite especialmente nuestro entorno. A lo mejor si en nuestra escuela hay muchos gorditos, pues a lo mejor no nos importa mucho ser gordito, pero si hay muchos flaquitos, pues sí decimos, híjole, es que ¿por qué estoy gordito? Tenemos aquí un comentario de Armando que nos dice: los porcentajes de grasa que comentas los noto un poquito altos. He leído y platicado con amigos nutriólogos y no tienen dichos parámetros. ¿Esos porcentajes varían un poco? ¿Ese qué, perdón? Ay, perdón. Esta es mi culpa. A ver, dame un segundo. Listo. Los porcentajes de grasa que comentas los noto un poco altos. He leído y platicado con unos amigos nutriólogos y no tienen dichos parámetros. Este parámetro es respecto a la OMS. Va a haber básculas que te van a decir estar en el, no sé, 8 y 15% en caso de los hombres, y en caso de las mujeres va a ser 24 o desde 19 hasta 24 más o menos. Es un parámetro, realmente depende de cómo lo midas. Aparte, sí. Por ejemplo, si es para una persona de alto rendimiento, obviamente el parámetro correcto de grasa es diferente, ¿no? Ajá, exactamente. Y va a tender a ser menor. Si a lo mejor el paciente o la persona que quiere saber su porcentaje de grasa hace, por ejemplo, ejercicio, no sé, fútbol americano, su porcentaje de grasa o su masa muscular va a ser mucho más alta. Entonces aquí es muy, pues muy volátil el punto en el que tú tienes que conocer al paciente, saber, y el punto de medición. No es lo mismo un plicómetro a una báscula. ¿El plicómetro es el que te pellizcan? Ajá, es justamente estas pincitas. Depende también, hay muchos tipos de plicómetros diferentes, hay muchos tipos de básculas diferentes, hay muchas bioimpedancias diferentes. Entonces ahí tiene que ser realmente el factor en el cual tú lees y dices, mi báscula se basa en estos porcentajes, entonces esto es lo que yo tengo que leer, interpretar, dar diagnóstico y explicarle al paciente. Entonces, por eso me baso ahorita en este caso en la OMS, porque pues es muy, muy complejo. Y muy general también en exactamente. la OMS, ¿no? Un saludo a Armando, también nos manda saludos Denise, Saúl, León, Rafa Toral. Hola Saúl, por cierto, es uno de mis pacientes que en este mes ha destacado por bajar casi 4 kilos. Y la verdad es que se ve muy motivado, y lo más divertido es que dice, me gusta la dieta, o sea, no sufro. De pronto si me dice, es que me encanta la leche y quiero un poquito más. Entonces ahí es justamente este punto en el que negocias y dices, bueno, te vamos a recomendar esto, para que al final tú te sientas a gusto con el plan que llevas, porque no es lo mismo que lleves un plan de agua, lechuga y pollo, a un plan que tú disfrutes, que tú digas, qué rico, hoy voy a comer esto, hoy descubrí que sí me gusta, por ejemplo, las lentejas, la zanahoria, cosas así. Es muy, muy importante nosotros darnos la tarea de descubrir qué nos gusta. ¿Por qué? Porque venimos de una escuela en casa donde si conocemos que el rosa es rosa y no conocemos otro color, a lo mejor nos encanta el rosa o lo odiamos. Una de dos. Pero no conocemos el azul, el amarillo, el negro, ¿no? Entonces, de nosotros conocer todas estas pautas y saber qué elegir y qué sí me gusta y qué no me gusta, hay que darle una segunda oportunidad justamente a los alimentos. Sobre todo en esta etapa de adolescencia y juventud, donde nosotros nos podemos dar cuenta de el tipo de alimentos. Respecto al índice de masa corporal,
les decía, esos son los parámetros donde si ustedes ya saben que están en ese porcentaje, pues hay que ir a un nutriólogo para atender esa parte y evitar las comorbilidades. También es importante considerar, conforme han transcurrido justamente los años, lo que les decía de la belleza, de esas pautas donde no hay que encasillarnos necesariamente en lo que diga la televisión o en lo que digan que es la belleza. Por ejemplo, estamos muy influenciados en la belleza, por ejemplo, americana, güeros, blancos. Entonces, si no somos güeros y blancos, decimos, ay, es que no estoy tan guapo. O si, pues ya también estamos muy, muy cerca y ya tenemos mucho más acceso a estas cirugías estéticas, donde todos estos temas y patrones de alimentación y obesidad tienden a irse por una parte de, bueno, pues como yo estoy gordito, la verdad es que no le quiero echar ganas y me voy a hacer una manga gástrica, un bypass, alguna cirugía que en algunos casos sí es necesaria cuando tenemos obesidad de algún tipo. Cuando no tenemos alguna obesidad, pues no es necesaria hacer justamente una cirugía de este tipo como un bypass. Hace una semana justamente estaba viendo este famoso obeso tipo 3, bueno, ya era un obeso mórbido de Monterrey, que falleció hace un par de años, y que estaba en su cama y que no se movía y que ya estaba su cama adaptada con unos como unos fierros, como no sé, como una cama de princesa para mi punto de vista. Y él se colgaba para agarrarse y, voy a agarrar mi agua, entonces se agarraba de un lado y estiraba del otro. Entonces esta persona ya no se movía. También tenía esta acantosis nigricans, que es cuando la piel se pone negrita, seca y como escamosa. En las personas que ya tienen resistencia a la insulina, no necesariamente diabéticos, aunque hay una línea muy delgada. Entonces, esta acantosis tiene que ver con el exceso de azúcar o con el exceso de grasa que tenemos en el cuerpo. Esta persona ya no se podía mover. Para él era un logro salir de su cuarto, de su cama. O sea, él lo bañaban en su cama. Entonces, son estos puntos en el cómo esta persona pudo llegar a. Y él creen que se sentía bien respecto a su peso. Ahí es el punto donde yo digo, ¿cómo podemos llegar a eso? También, en caso de la delgadez extrema, hay un punto en el que muchos pacientes me dicen, es que yo quiero llegar a este peso y a este peso quiero llegar. Y es como, a ver, vamos a ver el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, tu altura, tu edad y tus actividades para ver en qué punto podemos llegar a ese peso, si es muy bajo o si es muy alto. Entonces, cuando es muy bajo, también hay que nosotros ver esta perspectiva que tenemos respecto a por qué quiere un peso tan delgado. O sea, a lo mejor ya ni la persona se ve linda, o sea, ya vemos esta parte como demacrada, como muy delgada, que decimos, híjole, es que ya se le pasó un poquito la dieta o el exceso o el exigirse, porque al final cada uno tenemos una percepción de belleza diferente. En el momento que decimos, ay, cachetón, qué bonito te ves, a lo mejor él dice, ay, es que cachetón me chulean más, pues me quedo cachetón. Ay, es que ya bajaste 3 kilos, te ves muy bien. Pues mejor ya bajo 6 para que me vea mejor, ¿no? Entonces, en esos puntos hay que tener mucho cuidado en nuestra perspectiva de la belleza, de seguir estos patrones que pues vamos relacionando justamente con que las madres se sentían orgullosas de los bebés gorditos, que ahora lejos de ser un orgullo el ser gordito, está posicionado de un lado como de preocupación maternal. Ahora las mamás, en vez de decir, ay, mi bebé gordito está bien guapo o bien chulo, bien precioso, decimos, es que me preocupa que esté gordito. Y entonces ahí, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer estos patrones que al bebé a lo mejor desde niño lo tenemos en dieta porque está gordito y a lo mejor nada más es cuestión de que se desarrolle un poco más, de que dé el estirón y a partir de ahí cuidan un poco más? Pero al final los hábitos los vamos a crear desde un inicio en casa. Si estamos acostumbrados a darles a nuestros hijos dulces y papitas, no querramos que a los 12 años que estén gorditos digamos, es que ya no comas dulces y papitas. Entonces ahí hay que tener control de lo que hacemos y lo que decimos.
Antes, por ejemplo, también existían los comentarios alrededor de la mesa, que era como lo que nos comentabas, Lili, de come porque tienes que crecer, termínate todo, lo que está en el plato, la comida no se desperdicia. O los comentarios horribles de en África cuántas personas hay, ¿sabes? Que empiezas a relacionar la comida con la culpa. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí mi mamá me decía, si no te lo acabas, se lo voy a dar a los niños que necesitan comida. Y yo le decía, pues dáselas. O sea, mi mamá se queda como, ¿what? O sea, ¿por qué? No tengo una opción. O sea, pero al final es esta parte de entre, pues, amenazar la parte de que, ok, te lo tienes que comer. Las mamás siempre van a tener esta preocupación porque los hijos crezcan y se desarrollen bien. Pero, ¿por qué no negociar el, bueno, ahorita ya te llenaste, cómetelo después? Siempre tenemos esta parte de, no, hasta que te lo acabes. ¿Por qué? Porque al final siempre, o bueno, en este caso las mamás que hicieron la comida, sienten que estás despreciando la entrega, el tiempo, el cariño, el esfuerzo que hacen para que tú tengas el alimento rico, lo disfrutes, te lo comas. Entonces, por eso, cuando entra como esta frustración de no se lo está comiendo y tardé 3 horas haciéndolo, decimos, cómetelo. Y entonces también tenemos un nivel de tolerancia y de paciencia nulo, porque también son etapas muy diferentes. Un niño es muy sencillo que diga no me gusta, porque le tiene miedo a lo desconocido, que normalmente como humanos lo tenemos. No vamos por el mundo, ay, no conozco esto, ay, pues qué divertido, y vamos súper confiados, pues no. Pero en caso de los niños, es una tajante respuesta no o sí. Es como, ¿te quieres ir con tu abuelito? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabe que el abuelito a lo mejor se la pasa bien, le da dulces, lo consiente. ¿Te quieres ir? ¿Quieres ir a la escuela? No. O sea, al final es como estas relaciones que hacemos nosotros respecto a cómo nos sentimos y a cómo estamos viendo las cosas o cómo las estamos viviendo. Ahora, la parte opuesta es justamente antes era el come porque tienes que crecer o el termínate todo. Ahora escuchamos el come más verduras, no comas eso porque engorda, no comas eso porque tiene muchas calorías, ya comiste mucho, ya estamos limitando mucho a los niños en el sentido que estamos haciendo que este ambiente se torne al opuesto sin nosotros preguntar. Es la parte de sentimientos que nosotros nos saltamos. Vemos la comida como un ente que es para comer y nada más. No estamos viendo la relación que tenemos con los alimentos. A lo mejor al niño no le gustó en ese momento esa comida y le decimos, ay, es que no te lo comiste porque no quieres crecer. Entonces el niño crece con esa mentalidad de, es que no me lo comí porque no quiero crecer. Entonces soy chaparro porque no comí. Y nos hacemos ideas que al final... Y es mi culpa, ¿no? Al final. Siempre tenemos esta culpa, esta ansiedad, mi mamá me va a regañar, mi papá se va a enojar. El típico de cuando llegue tu papá le voy a decir, él me va a acusar, me va a pegar, me va a hacer algo. Ajá. Entonces esta parte entra mucho la psicología de cómo somos como padres, de cómo somos pues como adultos y cómo fuimos o cómo somos como niños. Ajá. Tiene mucho que ver el cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con la comida desde que éramos niños, desde la relación que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra familia, con la que generalmente comemos. Porque si tenemos una mesa llena de conflictos y en la comida se tornan más conflictos, pues sorry, pero yo no quiero comer. ¿Por qué? Porque siento esta parte donde la energía fluye negativamente, donde tenemos culpa, donde tenemos estrés, donde nos causa ansiedad. Entonces comemos rápido porque nos queremos ir. Y luego crecemos y somos de las personas que comen rápido porque ya estamos acostumbrados a comer rápido. Oye, Alexa, lo que decías sí es muy cierto. Nos dice Mariana Legorreta, ¿puedes explicarnos un poco más de la piel negrita? De la piel negrita. Esta acanthosis nigricans es la resistencia a la insulina. Entonces la piel ya no tiene la oxigenación necesaria, ya tiene mucho grasa, mucho azúcar. La piel es nuestra envoltura, la primera y la que le tenemos que poner mucha atención porque es de las primeras pautas como signos y síntomas que nos da alguna enfermedad. Cuando empezamos a tener resequedad es porque nos falta hidratación
porque a lo mejor estamos comiendo muchos alimentos con sal o muchos alimentos con azúcar, que ambos van a absorber agua. Entonces, si nosotros no tomamos agua, va a absorber agua, y como no tenemos, va a absorber nutrimentos esenciales que tenemos en la piel. Por eso hay muchas cremas a base, por ejemplo, de almendras, de coco, porque al final nos van a hidratar y van a guardar un poquito más esta agua intracelular que tenemos en nuestro cuerpo. Esta parte de hacerse negrita, la piel seca, dura, escamosa, es por los malos hábitos. A lo mejor la persona pues come muy mal, a lo mejor fuma, no toma agua, no hace ejercicio o simplemente no tiene hábitos higiénicos saludables. Entonces la piel en las comisuras, cuando ya tenemos un exceso de peso, empieza a sudar dentro de estas comisuras, es decir, las lonjitas, ya sea en la parte, por ejemplo, de la nuca. A los gorditos se les hace como doble pliegue. Puede ser, por ejemplo, en la papada, puede ser ¿En la pierna? ¿Mande? ¿En las piernas es común? Sí, puede ser. Por ejemplo, en la parte de atrás de la rodilla. Si ya tenemos un exceso de peso muy grande, también puede darse en los tobillos. Pues son como las partes más comunes. O esta parte inicia también con como granitos, como rojez, que a lo mejor está entre pliegue y pliegue, entonces va rozando, va guardando bacterias. Si no nos bañamos bien, si no nos ponemos cremas y todas estas cosas, la piel va haciendo fricción, entonces se va poniendo rojita, se va desgastando, y entonces en el momento que la piel empieza a ser más sensible, ahí se va a ir acumulando la grasa o el azúcar que adquirimos de los alimentos, y entonces se va poniendo negro. Esto es simplemente una resistencia a la insulina. Entonces ahí está acantosis. En el momento que nosotros la detectemos, debemos de ir al médico, y ahí prácticamente ya es necesario un medicamento. Si nosotros tenemos glucosas altas, podemos controlarlas con la alimentación. No es necesario directamente irte, me dieron de medicina metformina y 1000 cosas. En este punto, si nosotros tenemos glucosas altas, vamos al nutriólogo, podemos mantenerlo. Si ya llegamos a un exceso donde esa glucosa es demasiado alta y con la alimentación no lo logramos, posiblemente es necesaria un medicamento, y ya cuando tenemos diabetes es necesario. ¿Y la acantosis, o cómo es? Acantosis nigricans. ¿Acantosis nigricans puede ser reversible? En pocos casos, porque esta resistencia a la insulina ya se vuelve diabetes. Entonces la diabetes al final ya no es reversible, se puede controlar. Esta acantosis, depende del grado en el que esté, podría ser reversible. ¿Por qué? Porque al final son estos hábitos que a lo mejor ya tomo más agua, ya me cuido más, lavo bien mi piel, la humecto, la cuido, le doy este tratamiento que al final es necesario. Pero así como que se quede ya en ceros, pues depende del caso del tipo de piel y del tipo de diabetes o de resistencia a la insulina que tenga el paciente. Si ya es muy alta, pues es más complicado. Aquí tenemos un comentario de Saúl León que nos dice: creo importante que la orientación nutricional se pueda tomar junto con la familia para que todos aprendamos e incluso nos motivemos. Así es. Cuando estamos involucrados en un ambiente familiar, es muy, muy importante justamente esta parte de motivación para hacer una retroalimentación. Es decir, ¿te acuerdas que en la consulta dijeron que una taza de chayote era el equivalente de verdura? Y entonces ahí es como, ¿dijeron eso? Entonces ahí o desmientes, en el caso de que no sea real, o afirmas. Sí es cierto. Y entonces va haciendo una dinámica en la cual es mucho más sencillo de llevar que si tú eres una persona que quiere ser un poquito más fit o más saludable, y a lo mejor en tu casa nadie quiere hacerlo, entonces vas a tener la tentación de pidieron pizza y tú con tu ensalada, y es como, qué triste, quieres ¿no? Estar a dieta y a tu mamá le encanta comprar papitas, y la despensa se vuelve como tu peor enemigo. Sí, entonces es mucho más llevadero cuando la pareja, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hermano, se quieren involucrar en este sentido, que a lo mejor viven todos juntos, y en este punto
como familia es mucho más sencillo llevar un plan. Justamente hago esos planes donde se involucra la familia. Hace poquito vi a 9 miembros de una familia, los cuales había los papás, el hijo, su esposa, los primos, la tía, los hijos de la tía. Entonces ahí es como involucras a todas estas personas que a lo mejor no comen todos los días juntos, los 9, pero sí comen juntos en parejas o por familia, ¿no? Entonces en este punto es mucho más sencillo, y de hecho ellos mismos me decían, es que hay que hacer un reto, porque eso va a hacer que se motive más la gente a, estás perdiendo, yo estoy ganando, y nos sentimos con porque al final el ganar sí nos gusta, el perder no. Entonces si estamos ganando salud y estamos perdiendo peso y estamos generando este ambiente saludable, pues ya es mucho más fácil decir, no con el típico de que los 9 están en dieta o los 9 no están en dieta y uno sí, y entonces dicen, es que estoy a dieta, y entonces se empieza a aislar porque él está a dieta y el resto no. Dime. No, sí, está cañón. Y también otra cosa que es como un factor social muy importante para las dietas es el alcohol, ¿no? Sí, también. Salud, no estás tomando nada. Obligamos mucho a la gente a tomar, porque es lo divertido, es lo padre, a eso fuiste. Entonces, pues sí, estoy tomando agua, o sea, sorry, pero no me quiero involucrar en el ambiente del alcohol, porque a lo mejor yo hago mucho ejercicio y entonces qué dolor es hacer mucho ejercicio para tomarme 2 cervezas o lo que sea. Entonces, en ese punto hay que ser muy cuidadosos y aprender a decir no. Esta educación que tenemos culturalmente, decir, sí, gracias, y sí, y nada, nos quedamos con nuestra cara angelical diciendo sí y no queremos, no está bien. A lo mejor de pronto decimos, es que me siento el más maleducado, pero no. Primero ponte tú en cuestión de salud. Si algo no te gusta, no, gracias. ¿Por qué? Es que no me gusta la mayonesa. Ok. Entonces, ya la persona ya sabe. Entonces no es tanto, no me gustó tu comida fea que sabe a... No, simplemente es que no me gusta este ingrediente. O es que no como picante. O es que no como cosas fritas. Entonces ahí como, bueno, te puedo ofrecer, no sé, tal cosa. Muchas gracias. No, o si no, simplemente tú hacer tu labor de, pues yo llevo algo, a lo mejor si me invitan a una comida o algo, si yo ya sé que normalmente comen de esta manera y no me encanta, pues yo llevo algo para que yo pueda comer y tampoco me sienta como el maleducado que nada más está ahí diciendo, no, gracias. Entonces, pues justamente es eso. Vamos a conocer los parámetros en los que estamos en nuestro índice de masa corporal, conocer nuestros porcentajes de grasa. Los invito a que hagan justamente cita. Puede ser familiar, puede ser parejas, puede ser individual, como ustedes quieran. Igual, si ustedes lo solicitan, podemos hacer un taller. No necesariamente tienen que ser conocidos, pero a lo mejor yo digo, bueno, es que en mi trabajo no hacen las cosas como muy saludables las personas con las que me llevo, entonces nos podemos ir inscribiendo en un curso que vamos a hacer al final, un taller donde cómo podemos aprender a comer mejor. Conocer nuestro porcentaje de grasa, nuestro índice de masa corporal, nuestro peso ideal, que también eso lo vamos a hablar posteriormente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos que al final la mala salud emocional va a debilitar siempre el sistema inmunológico. Por lo cual vamos a sentir nosotros esta energía de, no quiero hacer nada, qué flojera, o que nos enfermamos un poquito más, nos dan resfriados, infecciones, o que también nos tomamos de momentos emocionales difíciles que no queremos salir. Es decir, si hubo una muerte, si hubo una situación económica difícil, si hubo una ruptura, cosas de estas, nos cuesta mucho salir de esa parte emocional. También somos a veces muy victimarios. Entonces, nos ponen atención cuando estamos sufriendo, pero cuando no estamos sufriendo no nos pelan. Entonces, esa parte hay que cuidarla, hay que nosotros ir al psicólogo, hay que platicarlo con la persona que más tengamos confianza, sacar estas partes de nuestras emociones que no podemos controlar, y a partir de ahí nosotros vamos a poder cuidar nuestra salud emocional, física
y pues nutricional. Al final, si nosotros nos involucramos haciendo más ejercicio, comiendo mejor, motivándonos unos a otros, oye, ¿sabes qué? Come mejor, te va a ayudar. Oye, acabas de salir del hospital, oye, tuviste alguna situación con tu riñón, con tu hígado, con tu corazón y te tienes que cuidar. Bueno, vamos a echarnos las manos todos justamente en este tema de motivarnos de, ay, estás a dieta, ay, qué aburrido, ay, qué amargado, ay, qué triste. No, es mejor estar en este régimen alimenticio saludable que padecer y padecer y padecer, porque al final, si tú te sientes emocionalmente mal, vas a comer mal. Y si comes mal, vas a tener consecuencias físicas y de salud. Entonces, ¿por qué no revertirlo y hacer la parte, pues, más llevadera, con una esperanza de vida más amplia, evitar dolores de articulaciones, de espalda, cambios de apetito, por ejemplo, el estreñimiento y la diarrea, que también son muy comunes en México, la sequedad en la boca, el cansancio extremo, la apatía, que a lo mejor decimos, ay, es que ya no quiero hacer nada porque tengo sueño, porque ya me quiero ir, porque todo es hacerlo en el 50%. Entonces aquí lo que les recomiendo es que hagamos las cosas en el 100%. Si voy a tomar agua, me voy a dedicar a tomar agua 100%. Si voy a hacer ejercicio, lo voy a hacer en el 100%. Si estoy trabajando, lo voy a hacer en el 100%. Si estoy con mi familia, en el 100%. Olvidémonos de estar todo el tiempo en el celular, todo el tiempo comiendo algo. ¿Por qué? Porque si estás manejando, a lo mejor sí, si vas a llegar a tu trabajo, puedes comer. Pero lo ideal es que hagamos el enfoque de las actividades que hacemos en el 100%. Y ni modo, cada cosa va a tener su tiempo. Y así es como podemos funcionar un poquito más. Porque luego estamos ahorita platicando con ustedes. Y estoy pensando en la consulta. Y estoy pensando en que desayuné esto. Y entonces tengo que hacer. Y no tiene sentido. Entonces, enfoquémonos justamente en el 100% de lo que queramos y en nuestra meta. Si queremos ser mejores personas, más saludables, nos enfocamos y lo vamos a lograr. Tampoco hay que sabotearnos y hay que hacer esta parte emocional pues más saludable, porque si no, no vamos a tener salud. Si la salud no entra aquí ni en el corazón, muy complicado que yo los pueda convencer de hacer algo por ustedes, de mejorar esta salud. Sí, ustedes no llegan como con este 100% de entrega, de disciplina, de organización, de querer hacer las cosas y de motivación, ¿sale? Entonces, pues, espero que sus dudas, comentarios queden aclarados y si tienen más, igual lo pueden hacer. Escríbanos, @8ymedia en Instagram, en Facebook 8ymedia, YouTube igual. Entonces, no se pierdan justamente estos lunes a las 12 por esta red tan hermosa 8ymedia. Y ahí los temas que ustedes quieran. El próximo lunes, ¿te parece si hablamos de? Y ahí les dejo puntos suspensivos y llenen de comentarios de lo que quieran hablar. Igual mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram es @Nutralexa. Y pues nada, disfruten su semana. Vean cómo funcionan con su familia, con sus amigos, con su forma de comer, su relación, qué les gusta, qué no les gusta. Y a partir de ahí podemos dar un gran paso para ser unas personas mucho más nutridas y mucho más felices, ¿sale? Entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias.